eran niños y bueno, en este caso siempre había tristeza por parte del caso, había tristeza en esa parte, incluso en tristeza y en la parte de niño, nostalgia que tenía. Claro. Y bueno, el juego que también hacían, pero esta parte a veces negativa por parte del otro niño. El grieve. Que se preparaba triste, solo. Sí, sí. Claro, bueno, yo creo que hay un nexo en eso, la tristeza. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Ha dado usted claves interesantes, ¿no? Una primera, no ha dado claves interesantes. La primera, que tanto en el poema como en el cuento hay niños, ¿no? Niños en ambos casos. Pero miren dónde está la diferencia. La diferencia está en que en el poema hay una relación de amor, de afecto entre los hermanos. En cambio, en el otro cuento está Caín, que es Humberto Grieve. Humberto Grieve es Caín y Paco Yunque es Abel. Relación de violencia. Miren cómo habrá sido el Perú y cómo es para que un niño sea tan perverso, para que un niño sea tan malo y maltrate de la manera como maltrata a Paco Yunque, hasta humillarlo, hasta convertirlo en poco menos que un animal o una cosa. Entonces, miren cómo Vallejo nos muestra, por un lado, la solidaridad, la fraternidad, el afecto, ¿no? El recuerdo, la añoranza del hermano que se fue, el hermano Miguel, el par, porque a veces ocurre, ¿no? Somos pares con nuestros hermanos, nos queremos, es lo que usualmente ocurre, y en cambio en el otro caso vemos que lo que hay es odio. Odio por razones de clase, porque como dice el poema, hay algunos que son blancos y otros que son negros y otros que son cholos, ¿no? Entonces el blanco a veces, no todos, pero humilla, o el rico, como en este caso. Y además, ojo, con otro detalle, que Humberto Grieve probablemente no sea peruano de nacimiento, podría ser que sea extranjero. Entonces en ese cuento Vallejo nos está mostrando también, ¿no? Y el propio apellido lo dice. Como en esa época el Perú era una sociedad en cuya cúspide estaban los extranjeros, los propietarios de las minas, los grandes señores del mundo, como hoy, las transnacionales. Y esa sensación de poder, de dominio, se transmite a los niños. Uno transmite a los niños, a los hijos, la forma como uno es. Y eso es lo que se observa allí. ¿Por qué Humberto Grieve es así? Porque vive dentro de una ideología donde hay violencia, donde hay agresión, ¿no? ¿Cuánto nos gusta molestar al que no es como nosotros? Eso es lo que se ve en ese cuento. Como siendo nosotros seres humanos, todos, sin embargo nos odiamos, discriminamos, pegamos, golpeamos. Estamos observando con todo el detalle a ver cómo son la forma de los ojos del otro niño, o cuál es el color de su piel, o cómo se viste, y hacemos mofa, hacemos escarnio, violencia. Eso es lo que ocurre en Paco Yunque, que ciertamente se presta a muchas otras lecturas, pero como bien decía la señorita, en este cuento, miren, la constante. En este juego también es importante el juego, en este cuento, ¿no? Eso es la vida en el colegio. La vida en el colegio es la alternancia entre el momento de la clase y el momento del recreo. La vida es así. Un momento de trabajo y un momento de ocio. Así estamos hechos. Claro, tenemos que aprender, como lo hace muy bien Paco Yunque. Paco Yunque va
y en la primera clase capta el conocimiento que ha dado el profesor, capta la idea y la plasma muy bien. Es un niño inteligente, creativo, capaz, asimila lo que le enseña el profesor. En cambio, Humberto Grieve no entra a la relación de enseñanza-aprendizaje, se mantiene al margen. ¿Por qué? Porque él tiene dinero y él puede hacer que su papá le lleve los peces ahí a las salas y que se pasee por los muebles. Lo dice, ¿no? No estoy mintiendo. Entonces, eso es lo que Vallejo está mostrando, la psicología de los niños. Estoy seguro que acá hay psicólogos, psicólogas distinguidas. En ese cuento se puede estudiar la psicología del niño, y ciertamente también hay una crítica al profesor, porque el profesor, que debe establecer justicia, que debe crear las condiciones para un diálogo, para un respeto al otro, ignora esto, ¿no? Ignora y permite que Humberto Grieve maltrate a Paco Yunque. Son los dos extremos, el poderoso y el débil, ¿no? Y en el equilibrio entre los dos, Paco Fariña, ¿no? Como el personaje que trata de defender roles importantes, ¿no? El violento, el que maltrata, el poderoso, y al otro lado el débil, el humillado, ¿no? Y luego también el niño que se rebela contra esto, el sentido de la justicia que hay, ¿no?, en Paco Fariña. De manera que ahí tienen algunas claves, pues, de este cuento Paco Yunque, que además es muy teatral. Se puede representar en el aula, ¿no? Y estoy seguro que alguno de ustedes lo habrá hecho alguna vez. ¿Algo más sobre Paco Yunque? ¿Alguien quiere añadir algo más? Algo que yo no he dicho. ¿Algún otro aspecto que hayan observado, analizado, quizá en alguna lectura? Hay muchos otros aspectos, ¿no? Ese cuento nos toca de cerca porque de una u otra forma en la historia, en la anécdota se refleja el sistema. A Vallejo eso le interesaba mucho, crear una historia muy entretenida, que se sigue con interés, con suspenso, ¿no? Pero que lo que él nos dice es, ojo, lo que origina esta violencia es el sistema en el que vivimos, ¿no? Ese sistema donde el motor es la ganancia, el lucro, el poder absoluto frente a la desvalidez, frente a la pobreza, a la marginación, como elementos que están, pues, en nuestras sociedades, ¿no? Hasta hoy no ha cambiado mucho esta situación en varios aspectos.